Nosotros estamos haciendo un trabajo de monográfico Ya. de la educación del espacio ¿Para qué y curso es? para el curso de Ya. bases de la metodología de estudio. Entonces, ¿Con el director Lam? con el otro, el arquitecto, Con, ¿cómo se con llama? El arquitecto, el profesor Desiderio, pero está asesorando a la arquitecta Amelia. Amelia, ok, ya. Ajá. Ya, rey. Entonces, nosotros nos dio a elegir, en realidad nos dio a elegir el tema, a diferencia de otros ciclos que el arquitecto daba, Ya. y a muchos de los integrantes de mi grupo nos gusta mucho la agrupación espacio, entonces Ya. quisimos hacerlo. Además Queremos- más que el trabajo en sí, como nota, como tarea, queremos conocer también, porque pensamos que es importante el hecho de reconocer y Correcto. toda la historia que se esconde detrás, ¿no? de este tema. Nosotros le Entonces, hemos hecho unas preguntas para ver, tener un enfoque de usted, ¿no? Que es ya un arquitecto que sabe mucho del tema. Entonces, como primera pregunta, ¿la agrupación Espacio fue una agrupación más trascendental del Perú, según usted? De la modernidad, sí. Claro. ¿Por qué? Digamos, la arquitectura en el Perú de los siglos XIX y XX siempre ha estado como que detrás de los hechos políticos, social, económicos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo cuando hago la periodificación de la arquitectura peruana de los siglos XIX y XX, para el primer periodo hablo del periodo de la independencia, que es un hecho político, hasta la guerra con Chile, que es otro hecho político. Entonces, es lo político lo que determina la arquitectura, ¿no? O sea, no es lo arquitectónico el que establece el periodo. Después hablo del periodo digamos, de la posguerra hasta el 19, que es también otro hecho político, que es Leguía. Porque, bueno, Sí. Leguía siguió una línea muy definida, digamos, de reemplazar al partido civilista y representa las nuevas capas medias, asume una postura populista y logra, digamos, pero también, nuevamente, es un hecho político. En cambio, a diferencia de eso, cuando se habla del periodo del 45, coincidentemente, es por coincidencia, que aparece tanto lo político, que es el retorno a la democracia, pero el surgimiento de la vanguardia. Entonces, ahí sí podríamos decir que es más arquitectónico, porque realmente la arquitectura fue determinada por la propia arquitectura, o sea, fue lo que los arquitectos hicieron, no conscientemente, la que determina que hubieran los cambios, no fue la política ni nada, sino fue la propia Con esta con la agrupación. agrupación, ¿no? Entonces, sí, definitivamente desde ese punto de vista podemos decir que fue lo más determinante de la arquitectura moderna, ¿no? El siguiente, siguiente pregunta, ¿cuál fue el punto principal al cual se abocó la agrupación Espacio? ¿Cuál cree usted que es el punto? Bueno, sin duda, hablar de la agrupación Espacio es hablar de Luis Melo Quesada, ¿no es cierto? Claro. Es el líder, es el más consciente, el más lúcido, digamos, de sus integrantes. Ya era arquitecto, pues, él, Claro, él ya era arquitecto, pero no era cualquier arquitecto, era un arquitecto sumamente interesado en hacer las cosas conscientemente, con un grado de conciencia, con un tono muy reflexivo, autocrítico, digamos, de las cosas que hacía, y además muy ávido por procesar, por leer, por entender las cosas. Entonces, cómo él logra, a través del libro, Espacio en el Tiempo, entrar en la preocupación simultánea que tenían los jóvenes, que lo que ocurría en la escuela no se correspondía con lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? O sea, la escuela seguía, digamos, un molde establecido, ¿no es cierto? Y ellos veían de que por otros medios, el cine, las revistas y qué sé yo, veían de que el mundo era otra cosa, ¿no? Entonces, siempre la avidez de decir, bueno, ¿y por qué esto aquí no. debería ser diferente, ¿no? Deberíamos cambiar las cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, viene esa inquietud por
querer cambiar las cosas, por no encontrar una correspondencia entre lo que pasaba dentro de las aulas y lo que estaba ocurriendo fuera, en el mundo, no necesariamente en la ciudad, sino en el mundo, porque en realidad los medios de comunicación no eran tan penetrantes como ahora, pero sí ya eran, ¿no? O sea, el cine era un medio sumamente eficaz, ¿no? Para transmitir las nuevas imágenes, bueno, los nuevos productos de la industrialización eran sumamente pues, seductores, ¿no? Entonces siempre hacía la idea de decir, bueno, las cosas son así y aquí todavía estamos en otra cosa. Entonces la voluntad del cambio, la voluntad de ser de alguna manera contemporáneos con el mundo, fue sin duda una de las primeras inquietudes, ¿no? De los jóvenes. Seguramente todavía sin imaginar todo lo que eso iba a significar, todo lo que apareció como una cuestión de sentido común simplemente, iba a traer como consecuencia cambios mucho más radicales de lo que ellos hubieran pensado, porque cuando ellos recuerdan, Córdoba en particular, que ha escrito mucho sobre eso, las menciones que hacen son fundamentalmente al arte, o sea, es una aproximación artística al tema de la arquitectura, ¿no? No estaban vinculados al tema de lo que la modernidad en Europa era, ¿no? O sea, era la vivienda, la sociedad, el hombre nuevo, todo nuevo. Aquí la aproximación fue tanto del arte moderno, de lo artístico, de lo, digamos, de lo más subjetivo, Se ¿no? podría decir que de lo artístico, que lo tuvieron como primer plano, pudieron pasar a la parte arquitectónica. Claro, Más o menos. claro. A ver, por ejemplo, el caso de Miro Quesada, ¿cómo es? Cuando uno ve en el libro Espacio en el Tiempo, también se da cuenta de que la entrada de Miro Quesada es a través del arte, pero cuando él se interesa sobremanera de esa entrada, se va dando cuenta que no es solamente un tema de arte, es un tema que tiene que ver con el hombre como ser humano, no como un personaje simplemente sensible y, digamos, atento a las manifestaciones de la belleza, no, sino que es algo más que eso. O sea, y entonces de ahí va entrando al tema del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo que promueve la modernidad. El hombre nuevo, que es una idea del movimiento moderno europeo, no está en la modernidad norteamericana. La idea del hombre nuevo moderno está vinculada a una visión humanista de la modernidad. La idea de la convicción de que existe un hombre nuevo que ha superado todas las limitaciones del hombre común y corriente. Es un hombre consciente de sí, es un hombre que aprecia lo bueno. O sea, en realidad es un ideal. Ese hombre nuevo para el cual la modernidad europea trabajó el proyecto moderno fue una invención. Y justamente años después, en la década del 60, cuando se critica la modernidad, se reemplaza al hombre ideal por el hombre real. Porque lo que viene después, a finalizar, justamente curioso, finaliza la Segunda Guerra Mundial, en 45, cuando casi inicia la modernidad. Para Europa era ya el declive del proyecto moderno. ¿Por qué? Porque la guerra mundial, con el genocidio de los judíos, puso en evidencia que ese hombre nuevo no existía. Era falso. O sea, el hombre era tan cavernícola como miles de años atrás. O sea, había sido tan sanguinario con los judíos como lo había sido el hombre de las cavernas. Ahí toda esa idea del hombre nuevo, la idea de progreso y todo lo demás Estaba caduca, o sea, se queda por los suelos, ¿no? Y claro, no es que eso aparezca de la noche a la mañana, paulatinamente va cercenando, va dando las bases sobre lo que se había construido todo el proyecto moderno. Sin Bueno, embargo, aquí recién nacía. Sin embargo, aquí... claro, y aquí no se planteó obviamente el tema del hombre moderno, ¿no? Del hombre nuevo. Lo plantea, está en el libro de Miro Quesada, pero tomado como una referencia
en los textos que él mismo leyó, que él procesó, pero que sobre todo se trataron de volcar en lo que da el título al libro, ¿no? Espacio y tiempo. O sea, lo moderno como expresión de un espacio, el Perú, y un tiempo, el actual, en este momento el actual. Lo que se buscaba era una arquitectura que expresara este sitio y su época, ¿no? Básicamente. El hombre quedó como periférico. Y claro, algunos critican esto y dicen que el movimiento no estuvo volcado al hombre, fue más un ideal un intento por tratar de ser menos atrasados de lo que éramos en ese momento. Los acontecimientos, sin embargo, posteriores les demostraron o sea, al final sí se reencontraron con el hombre, pero no un hombre ideal, sino el hombre real. Cuando los miembros de la agrupación Espacio devienen un partido político, algunos de ellos, es porque se están preocupando por el hombre. Porque se dan cuenta que la arquitectura no basta. O sea, no basta. Ellos a través de la arquitectura se dan cuenta que tienen que cambiar la sociedad y que a través de la arquitectura no lo pueden hacer. Entonces por eso es que deciden unirse en el Partido Social Progresista con la idea de cambiar. Es lo mismo que hizo Belaúnde. Belaúnde empieza como arquitecto creando una revista y difundiendo la arquitectura y todo, claro, ¿no? Pero él poco a poco va entrando en la política, ¿no? De la arquitectura pasa a la planificación de la ciudad, de ahí pasa a la planificación del territorio, y de ahí pasa la cuestión política. Entonces ahí viene también alguien que crea un partido político y llega al poder. O sea, es interesante. Ellos no llegan a la idea de involucrar al hombre en el proyecto moderno como ideología, sino a partir de una práctica. Es a partir de la práctica desde la arquitectura que ellos llegan a lo político. Y eso ha pasado en general, y en ese caso el Perú es un caso muy extraño, ¿no? Que no hay un caso que se haya dado de esa manera donde los arquitectos llega un momento en que tienen el poder, tienen la convicción como para querer cambiar el país. No se ha dado en Latinoamérica, en ningún país. Todos los cambios en Latinoamérica se han dado a partir de abogados, nunca han estado arquitectos. Pero aquí la voluntad por cambiar la arquitectura, cambiar la ciudad, cambiar la región, ha pasado luego a ser la voluntad de cambiar el país. Tan fuerte que fue con intensa. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué puntos cree usted que la agrupación Espacio se equivocó o de repente no le dio tanta importancia? Sí, yo creo que en el fondo hubo más una preocupación por el tiempo que por el espacio. Curiosamente se llamaron agrupación Espacio. Porque además hay que mencionar, Miro Quesada siendo el más lúcido y el que tenía pues el liderazgo, sin embargo era imposible y él era muy consciente, lo escribí, lo mencionaba de la manera tan elegante como lo solía hacer, que no todos podían tener el mismo arraigo, el mismo grado de conciencia que él podía tener, ¿no? No aspiraba a eso, me hubiera gustado seguramente, pero cada uno interpretaba y actuaba de acuerdo a sus propias perspectivas, de acuerdo a su propia capacidad, su propio conocimiento, su propia cultura, etcétera. Pero adaptar la modernidad en la arquitectura para hacer más circunscribir la arquitectura a las condiciones locales requiere pues un proceso. Claro. Es más fácil reproducir, copiar lo que viene que adaptarlo, ¿no? Que crearlo. Lo que demuestra la lucidez que muestra Miro Quesada en ese sentido es muy clara, ¿no? Porque él sí
Pero quizás no es un creador. Pero quizás tiene el gran mérito de ser alguien que utilizó de manera muy libre, ¿cierto? Porque a diferencia de lo que ocurría en aquellos años, donde era más dogmático el tema, era o eras haitiano o eras corbusiano. En el mundo, no estamos hablando solo en el Perú. En los años 50 la arquitectura era o eras haitiano o eras corbusiano. Él no entra en ese tema. Podía ser corbusiano, haitiano, altiano, lo que sea. Pero él lo que hacía era utilizarlo y lo adaptaba a las necesidades específicas del tema que él tenía en ese momento. Y lo adaptaba a las cosas tan elementales como el recorrido del sol, el viento, o sea, ahí está, en el libro está, y el curso que él crea, ¿no? Que es justamente análisis de la función arquitectónica, es una hoja de ruta de cómo el proyecto tiene que absorber todo esto. Entonces, lo que se demostró en la práctica sí ser alguien que realmente trabajó una arquitectura para el espacio y el tiempo, que él vivió. Pero eso no siempre fue la norma, ¿no? Entonces, ahí está la gran limitación en lo general en espacio. Por eso es que, como él mismo criticaba, ¿no? Que fue un error, porque criticamos a los estilos, y sin embargo, dice él, al final estamos haciendo estilo. No se refería a lo que hacía él, se refería a lo que había ocurrido aquí, ¿no? En una conferencia que era yo, 59, critica él eso, ¿no? Y hace un poco una reseña. Nosotros buscamos eso, pero al final hemos conseguido eso. Eso que fue una autocrítica que ellos mismos se hicieron. Punto. Sí. Bueno, ¿cree usted que se siguen usando los mismos patrones de la arquitectura, ahora en la arquitectura actual, de la cual proponía la agrupación espacial? No, digamos, lo que ha traído la posmodernidad es una relativización de todo. O sea, antes sí había convicciones, habían creencias de lo que era arquitectura, ¿no? Ahora ese concepto es muy maleable. El concepto de lo que es buena arquitectura ha quedado muy relativo, ¿no? O sea, la arquitectura puede ser formalista, sí, claro, puede ser. Puede ser tecnológica, también, claro, por supuesto, puede ser tecnológica. Puede ser comunicativa, sí, puede ser. O sea, todo es posible, ¿no? Vivimos la época de la posmodernidad. O sea, en la modernidad eso no era posible entenderlo. O sea, estaba muy claro lo que eran y más o menos todos compartían esa idea y todos respetaban eso. En la posmodernidad no. O sea, ya cada uno cree que lo que él hace puede ser porque los límites ya no existen, ¿no? Lo lícito y lo ilícito tiene una división muy sutil, ya no es muy claro. Entonces eso es una diferencia fundamental. Ahora, ¿qué es lo que queda, sin embargo? ¿Qué es lo que queda? Yo creo que sería la pregunta. ¿Qué es lo que queda de espacio? Y a mí me parece que nuestra escuela sí deja eso. Y voy a poner un ejemplo muy cercano, ¿no? La conferencia que hubo el miércoles, no sé si ustedes estuvieron ahí. Con el arquitecto Loña. Sí. Yo la estuve evaluando después. Y creo que mereció, claro, me hago la autocrítica de no haber centrado un poco más, porque creo que el Longi no era para el tema, no era el más apropiado, porque el Longi lo que ha hecho es confundir más bien en torno al tema, porque ahora él ahora no está en un discurso de identidad, No. está en un discurso de identidad personal, en todo caso, no de identidad colectiva, ¿no? Pero un poco lo que hablaba usted al final de la arquitectura de producción, Exacto. todo eso, ¿no? Entonces, Claro. más o menos ahí, como cuando usted dijo eso, creo que ya se pudo diferenciar un poco ya. Yo creo que debí remarcar más. Sí. Y sobre todo, como después hablando con Tito Fernández, quedamos claros de que o sea, lo que él ha hecho para nosotros como profesores de esta institución, nosotros nunca lo haríamos. Porque tú no puedes enseñar a tus alumnos
por más que él lo haga, ¿no? Pero no es bueno en la postura que él tiene creer que lo que él hace es algo que tú le puedes decir a alumno, oye, hazlo así. Porque él lo puede hacer porque está en esa posición. Y lo repitió varias veces, ¿no? O sea, yo hago ahora lo que siempre he querido hacer y hago lo que quiero prácticamente. ¿Por qué? Porque está en una determinada posición, ¿no? Y entonces él cuando dice, bueno, yo a mi cliente le digo esto y acepta y él está empleando todas las estrategias del marketing, ¿no? Para seducir al... Es decir, al margen de signos, ¿no? Al margen de signos. Él dice, bueno, yo lo que quiero acá hacer es una obra que sea diferente, ¿no? ¿Y qué cosa tengo que hacer? Bueno, cualquier cosa tengo que hacer con tal de lograrlo, ¿no? Y claro, se le ocurre en camino, lo crea y lo consigue, ¿no? Pero eso no quiere decir ni que sea bueno, ni que tampoco el producto sea bueno. O sea, no sea bueno moralmente, desde el punto de vista de arquitecto, pero también como producto final, como arquitectura, porque por ejemplo, esa casa que me han mostrado, si a esa casa le quitamos el gran voladizo que tiene, la casa pierde el 80% de su eficacia. O sea, en realidad es la estructura la que seduce en esa casa. Si le quitamos ese gran voladizo, le ponemos un muro, la casa pierde bastante. Entonces lo que va a pasar probablemente con esa casa, lo que mantenga la vigencia de esa casa, es esa estructura, más no el contenido de la forma que plantea. O sea, esa va a quedar relegada por la siguiente que viene, que la va a opacar, y la otra que viene que va a opacar. O sea, son arquitecturas que no tienen ninguna perspectiva de algo que es fundamental en la arquitectura, que es la permanencia, el valor que permanece, que queda. Eso finalmente es lo que garantiza la calidad de la arquitectura, no su eficacia hoy, no es lo que pueda sorprendernos hoy. Entonces, para nosotros, o sea, de la UNI, profesores que somos de la UNI, que si formamos en la UNI, esa manera de actuar, la parte ética, nosotros es fundamental. Nosotros no, esas cosas no la compartimos. No la compartimos, tenemos una manera diferente de ver, y eso sí es esencial. Sí, es algo que el espacio fue por varias razones, ¿no? Entre ellas porque los jóvenes que se embarcan en el espacio tenían que decir algo y ser ese algo. O sea, no podían decir una cosa y ser otra cosa. Entonces hubo una suerte de autoexigencia, ¿no? De querer ser lo que tú decías ser, o lo que tú decías que las cosas debían ser, ¿no? Entonces el sentido ético es fundamental. Y creo que el que más encarnó eso fue precisamente Miraflores. Él con su manera de ser era eso, era el modelo. Y de alguna manera eso es algo que uno encuentra en esta escuela, que con todo lo que puede haber pasado con el tiempo, con cuestionamientos a la arquitectura moderna, a la ortodoxia, digamos, moderna, si hay algo que para nosotros no cambia, yo lo percibo, digamos, profesor. Entonces es un poco eso el legado que se nos deja hasta ahora, que como vemos ahora no va a ser arquitectura, un poco le he apuntado, no arquitectura efímera, de por un tiempo, ¿no? Entonces, sí, una arquitectura permanente, casi sí, eterna, creo como que la que ese hicieron en punto, su tiempo, claro, creo yo, ¿no? y el sentido ético. O sea, claro, que la arquitectura es algo más que un objeto de belleza o de entretenimiento. La admiración Es simplemente. algo, sí, para el ser humano, humanista, ¿no? Una carga ética, digamos, de la arquitectura. Bueno, la siguiente pregunta dices, ¿cree usted que influye esta actual comercialización de la arquitectura que crea arquitectos en masa en la arquitectura que se hace ya en ahora, la ¿no? posmodernidad, Ya en la ¿no? posmodernidad, claro. Básicamente refiriéndonos a las universidades particulares
lanzan al mercado quizás en demasía ya a los arquitectos. La masificación de la... Claro, y creo que ese compromiso que el arquitecto debería tener con su Se va sociedad, perdiendo. creo que se ha estado... ¿Vas a ver el libro ya? O sea, de acá, sí, de acá voy para allá. ¿Por dónde está? Mira, esta es la fe del libro. Acá es la puerta, ¿no? Ya. No está por acá. Ya, allá, allá. Entonces, por ahí. Entonces, ¿cuál cree más o menos les puede explicar su postura respecto a esto, ¿no? Digamos que la masificación de la formación de los arquitectos efectivamente es un fenómeno de los últimos 15, 20 años. Forma parte de la mercantilización en general de la educación privada y asume las características de lo que es la sociedad. O sea, de un lado tenemos universidades privadas que sirven a la élite, formar a la élite, y por otra parte de la educación privada para, digamos, una clase media con ciertas expectativas y para cubrir, digamos, un mercado. Ahora, eso lo que ha generado es un deterioro de las condiciones del ejercicio profesional, ¿no? Si bien es cierto, no hay todavía, podríamos decir, censo estricto, no hay una demanda satisfecha. O sea, en el Perú probablemente necesitamos tener más arquitectos de los que actualmente tenemos, pero el problema es que no se ha creado, no se ha desarrollado un mercado que sea capaz de absorber eso. O sea, en lugar de eso, lo que se ha producido es el deterioro del mercado profesional, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo pensaba, ¿no? Y decía, acá va a ser bien difícil que los arquitectos extranjeros puedan venir a trabajar acá, porque lo que se paga aquí a un arquitecto es tan poco que ningún arquitecto del extranjero le va a interesar venir a trabajar acá. Sin embargo, por ejemplo, los españoles que vienen a trabajar aquí para las empresas españolas reciben pagos como si ellos estuvieran trabajando en España. O sea, no les pagan como le pagaría a un arquitecto aquí, no les pagan como si estuvieran pagando en España. Entonces, claro, en esas condiciones ellos están acá. Y claro, y todo eso sale de nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, estas empresas están trabajando aquí. Es una manera, digamos, de las empresas españolas de proteger a su gente, ¿no? Ya, pero eso, ¿qué está haciendo? Está distorsionando el mercado, o sea, más de lo que ya está. Pero de otra parte, no todos los españoles que vienen van a ser contratados por las empresas españolas. Entonces, esto lo sé por amigos, ¿no? Que ellos vienen e igual lo que hacen incluso es hasta regalar sus proyectos con la finalidad de conseguir otras cosas, por ejemplo, conseguir la obra, ¿no? Y claro, para una empresa local que alguien te regale un proyecto y si todavía es un proyectista español, le parece bien, ¿no? Entonces eso es otra forma como se está distorsionando el mercado laboral local, ¿no? Se está deteriorando. Entonces, eso es un aspecto del problema, el deterioro real de las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Que el mercado se está, por un lado, elitizando cada vez más, porque digamos que antes habían 100 arquitectos top que cobraban lo máximo, bueno, ahora ya no hay 100, hay 10. O sea, hay 10 nada más que siguen cobrando más o menos lo que cobraban antes. Y hay 90 que han sido bajados por los otros, ¿no? Arquitectos extranjeros y qué sé yo, y se han perdido un poco. Eso por un lado. Pero por otro lado, un deterioro porque frente al boom inmobiliario, ese boom inmobiliario es absorbido por un empresariado al que no le interesa absolutamente nada el tema ni de la calidad del proyecto ni del fomento. Entonces opta por proyectos estándar que repiten o simplemente hacen adaptar, ¿no? Y pagando prácticamente nada por los proyectos. Entonces,
tampoco por ahí encontramos ninguna correspondencia entre la aparente mayor cantidad de trabajo que hay y el trabajo real. O sea, entonces ni la calidad está mejorando, ni tampoco que los arquitectos estén mejor pagados. Ahora, todo esto va a tender a ser peor. ¿No? Todo esto va a tender a ser peor. El deterioro está garantizado, digamos, ¿no? Ahora, ¿la ley universitaria puede regular algo? Sí, debería, ¿no? La ley universitaria podría ser el mecanismo a través del cual, por un lado, se impida ya que sigan apareciendo más, y por otra parte haya un nivel de exigencia que haga que o cierran algunas, solamente quedan otras, o todas las que están quedan, pero mejoran su nivel. Entonces eso va a suponer que el colegio de arquitectos, porque esta es una labor del colegio, tiene que recuperar todo un espacio perdido por el gremio, ¿no? Del arquitecto. O sea, hay toda una tarea ahí de recuperar el mercado. Ahora, una de las maneras como se puede explicar el por qué el arquitecto en el Perú gana tan poco es que, por otro lado, también tiene menos responsabilidades de las que se tienen en otros sitios. Digamos, en los sitios más donde el arquitecto gana muchísimo más, el arquitecto tiene que tener un seguro. ¿Por qué? Porque tiene tantas responsabilidades el arquitecto de cualquier problema en los que puede incurrir un proyecto realizado por él está sujeto a juicio, ¿no? Por ejemplo, James Stirling, el arquitecto inglés, fue enjuiciado porque uno de sus edificios empezó a gotear, tenía un techo de vidrio y empezó a gotear. Lo enjuiciaron y por esa razón fue prohibido de ejercer la profesión en Inglaterra. Tuvo que salir fuera de Inglaterra para trabajar y era un arquitecto como Jesús. Porque eso ocurrió en la Facultad de Historia de Cambridge, que fue como que su tercera, cuarta obra de importancia, ¿no? Después de ahí ha tenido muchas otras, pero ya tuvo que hacer fuera de Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, hay por un lado los honorarios son pocos porque la responsabilidad de arquitectos son también pocas, la consistencia de los propios proyectos también son relativamente débiles, poco consistentes, y eso se dan cuenta los arquitectos que vienen de fuera, ¿no? O sea, nuestros proyectos son muy superficiales, entonces hay una relación también por ese lado. Me había olvidado una pregunta antes, que era ¿cómo y en qué tiempo cree usted que se fue perdiendo la ideología de la agrupación Espacio? La agrupación se disuelve prácticamente a mediados de los 50. Creo que surge en el 47, el 48, 49 y 50 están en el periódico, en el comercio, haciendo campañas, publicando, alternando bastante con los problemas de aquellos días. La revista Espacio también publica sus números. Pero ya, digamos, de 51, 52, están un poco entrando en ellos mismos a ser parte de, participando, cada uno de ellos los contratan aquí, allá, o sea, ya son los líderes, ya están ocupándose de llevar a la realidad lo que ellos habían planteado. Entonces, ¿qué tal? Entonces, están en la tarea, ya están metidos en el tema. Entonces ya la necesidad de polemizar y todo ya pasó a un segundo plano. Ya es el momento más bien de hacerlo, de realizarlo. El comercio, la revista fue como que se partía para que ellos comiencen. Claro, y eso rindió sus frutos, ¿no? Se reconoció las cosas que ellos planteaban, las necesidades, y de alguna manera llegaron a ser pues la voz oficial, ¿no? O sea, de ser la voz insurgente, esto pasaron a ser la voz oficial, de alguna manera se institucionalizaron. Y quién sabe, ahí es donde perdieron claro, y de ahí pasaron a la parte política, vamos a decir. De repente por ahí... Claro, y ahí sí. Ahí ya fue claro, ahí ya fue más.
Después más. Claro, y en eso también acertó Miro Quesada, porque Miro Quesada sí no entró al plano político, se quedó en la arquitectura, y él era el que continuaba en lo mismo, ¿no? Decía, esta conferencia del 59 le está criticando, ¿no? Haciendo una autocrítica, ¿no? Yo creo que por ahí fue el tema, ¿no? O sea, faltó la autocrítica y estar siempre en la postura que él planteaba, pues, ¿no? O sea, la arquitectura viviente, aquella que todos los días se renueva y por lo tanto todos los días tiene que evaluarse, ¿no? O sea, no es la arquitectura que ya se asentó y ya, no, ya estamos No es un constante. constante, ¿no? Claro. Y en ese sentido él fue más consecuente. No, bueno, para finalizar la entrevista, ¿cómo ve el nivel de los estudiantes de arquitectura, principalmente de aquí, por decir, nuestra facultad, respecto o comparado con aquellos estudiantes que formaron parte de esta agrupación, ¿no? Claro, el contexto era diferente. ¿Qué es lo que permanece? Lo que permanece en nuestros alumnos es que el que llega a estar aquí llega con una tremenda convicción. El alumno que quiere estudiar aquí ya sabe que está sujeto a una serie de desafíos, ¿no? O sea, que tiene que prepararse, que tiene que intentarlo una vez, dos veces, qué sé yo, y hasta que la hace, ¿no? Y sabe que el nivel de exigencia es alto. Entonces, eso ya nos pone frente a alumnos de otro nivel, ¿no? Y eso supone que son alumnos maduros, más maduros, ¿no? Porque, a diferencia de lo que uno encuentra en otras facultades, ¿no? Gente que pasa del colegio a la universidad sin ningún trámite mayor y son tremendamente inmaduros, ¿no? Es otra cosa. Pero yo encuentro que cuando ellos hacen la reforma, era escuela, es una escuela muy rígida, muy casi militar, ¿no? la organización, era muy rígida. Y ellos, a pesar de eso, logran generar el cambio. Ya cuando pasa a universidad, ya el cambio es otro, es diferente. Entonces, ese cambio de escuela a universidad, sin duda, fue un cambio importante. Pero permaneció lo otro, que es el nivel de exigencia. Y ese nivel de exigencia se traduce, repito, en alumnos con una mayor madurez, con una mayor convicción en lo que quieren y lo demás. Lo que yo, sin embargo, veo es de que como institución tenemos que revertir una situación que me parece necesaria de revertir, que es que no necesitamos una política que haga que estos alumnos que vienen con un alto grado de conciencia sobre lo que quieren, con una férrea voluntad de querer entrar aquí, que son, como decía Smirnoff, ¿no? Decía, esta es la selección nacional, acá está la selección nacional, acá está lo mejor de lo mejor. Me parece que lo que tenemos que asegurar es de que esa selección tenga las mejores condiciones para poder dar. Y entonces a mí me parece, por ejemplo, que hay un vacío entre lo que el alumno se prepara para ingresar y lo que encuentra aquí. Me parece que ahí se produce un salto. En doble sentido. Por un lado, de gran sorpresa para el alumno que entra aquí, que viene con una idea del examen de admisión, ¿no? Con un nivel de exigencia, con un tipo de racionalidad que es distinta al que encuentra aquí. ¿Por qué? Porque la formación de la arquitectura empieza pues a parecer más libre, más ¿no? Donde la intuición también es importante, donde sobre todo en el taller, ¿no? Cuando el alumno se presenta en el taller, ahí no hay ninguna fórmula que aplicar, no hay ningún raciocinio, ¿no? Pero te está inquiriendo a ti sobre qué es lo que al margen de, de lo que conocías y te da un problema, cómo lo vas a resolver. Entonces creo que ahí es el primer enfrentamiento del alumno a una cosa distinta. Y que le crea, desde mi punto de vista, le crea un gran desconcierto, le crea un gran vacío, que me parece no está colmado por lo que la universidad debería, no, la facultad debería dar. Creo que
interfase entre lo racional y lo intuitivo, parece que hay que desarrollarlo más. Creo que hay mucha ambigüedad a lo largo de toda la carrera. El estudiante, creo, nuestro, por distintas razones, termina no distinguiendo bien racional, intuitivo y racional en su propio aprendizaje. Al final queda librado a cada uno. O sea, la institución no aborda ese tema, sino cada uno lo resuelve de la mejor manera. En qué medida él dosifica, interioriza, es autoconsciente de su propia capacidad para poder manejar lo racional y lo irracional. Yo he alternado varias veces con Longi, ¿no? Y él antepone siempre esa diferencia. O sea, él dice, yo soy intuitivo. O sea, para mí, con el arte y demás, ¿no? Pepe es lo máximo en el análisis, en descubrir lo que está detrás de las cosas, ¿no? Y lo saca, lo pone muy claro, claramente. Me acuerdo que una vez llevé los trabajos de mis alumnos de Historia 4, donde analizábamos edificios contemporáneos, ¿no? Y mostraba, claro, al final salía un diagnóstico sobre lo que era el edificio. El edificio sí está bien en eso, está mal en eso, como arquitectura es tal cosa. Entonces decía, me parece genial poder decir que los edificios esto, ¿no? Pero bueno, eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Eso es imposible. Yo no doy para eso. Siempre lo reitero. Pero ya se convierte en una pose, ¿no? Ahora, pero sí es legítimo, ¿no? Porque Álvaro Alto decía lo mismo. O sea, yo sí, cuando abordo un tema y me pongo a pensar en la función, sí, lo he intentado, ¿no? Pero una vez cuando me pongo a tratar de hacer algo no puedo hacer nada. Y en cambio cuando lo abordo así, nomás sin ninguna preconcepción y nada, me salta. Así decía Alto. Y creo que es lo mismo. Y es probable, ¿no? Efectivamente, pues no todos somos iguales. Pero entonces a mí me parece que nuestros alumnos que están preparados para manejar el tema racional, nosotros requerimos formarlos de esa manera, aprovechar al máximo esas capacidades. Creo que nuestra facultad pierde el tiempo si piensa que va a generar artistas. Creo que no vale la pena pensar en eso. Nosotros ni debería interesarnos en formar artistas, sino en hacer simplemente buenos arquitectos, ¿no? Arquitectos que sean capaces de resolver. Por eso yo he puesto, ¿no?, gratuitamente esa comparación o esa precisión que hace García Bryant entre hacer buena arquitectura y hacer arquitectura con sentido. O sea, a mí me parece más importante hacer buena arquitectura, una arquitectura que responda realmente a las necesidades de un momento y de un lugar dado para una gente determinada. Si tú eres capaz de resolver bien eso, bien. Ahora, si eso es bonito y lo demás, va a venir. O sea, no es que lo excluyas, va a venir. Porque lo bonito va a ser parte de lo que vas a querer hacer. Pero no es el leitmotiv, no es el punto de partida, es el punto de llegada, ¿no? No es el punto de partida. Entonces a mí me parece que toda esa valía de nuestros estudiantes que han sido seleccionados especialmente, que tienen esos atributos, tienen que encontrar un sistema total que les permita encauzar eso. Por ejemplo, nuestros arquitectos deberían ser pues expertos en todo lo que es acondicionamiento ambiental, acústica, estructuras, materiales, y donde aquí no hay nada de eso. O sea, eso es lo que, por eso digo, observo cuando vienen los extranjeros acá y ven la arquitectura que hacemos, absolutamente superficial, inconsistente, ¿no? Que no se está preocupando de los verdaderos problemas. Estamos hablando de arquitecturas de alta calidad, ¿no? O sea, nuestros mejores arquitectos se preocupan porque sus obras sean bonitas.
que sean originales, entre comillas, ¿no? Que se vean bien, ¿no? Ya, eso es lo último que se preocupan los arquitectos extranjeros. O sea, lo primero está la orientación, ¿no? La estructura, que todo corresponda bien, ¿no? Lo demás son los que aparecen en las revistas, pero eso no es la arquitectura. Lo que aparece en las revistas no es la arquitectura. O sea, ahí estamos equivocados. Estamos equivocados. O sea, si creemos que eso es la arquitectura, nunca vamos a arquitectura. No tiene sentido que estemos pensando que los alumnos crean eso. Nosotros debemos formar arquitectos para que hagan arquitectura de verdad, para que resuelvan problemas, ¿no? Esa es la arquitectura. Porque creo que así parte también la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura nace resolviendo problemas del hombre, ¿no? Claro, Entonces, claro, sí, claro. esa es la esencia de la arquitectura. Cuando las necesidades de un hombre demandan arquitectura, ¿no? Porque hay un momento, hay necesidades que no necesitan arquitectura. Cuando ya hay necesidades que demandan arquitectura, en ese momento aparece el arquitecto, que interpreta y convierte en eso en arquitecto. Pero no lo hace con la finalidad de sorprender. Eso no, es anecdótico. Entonces, se puede decir que se ha ido perdiendo esa conciencia de una buena arquitectura que satisfaga las necesidades del hombre y ahora que sea bonita, que sea estética, ¿no? Entonces, eso creo que es un vestigio de lo que la rotación de espacio nos ha dejado. Sí, y es más, el Recientemente. otro día conversando con Adolfo Córdoba, me decía, ¿no? Cuando en los años 60, el rector era, fíjense, donde estábamos los arquitectos acá en la UNI, el rector era Gurto, arquitecto. Estaba Cartucho de decano, Estado Córdoba de director de escuela. Entonces me dice, Cartucho, Agurto y yo nos reunimos con la finalidad de hacer que nuestra arquitectura fuera una arquitectura técnica, porque nos dábamos cuenta de que por distintas razones se estaba confundiendo y se estaba creyendo de que esto era arte, y no iba por ahí. Nuestra arquitectura tenía que ser una arquitectura tecnológica y hicieron varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, me invitaron aquí a Kurt Siegel, un experto en estructuras alemán, que vino acá a dictar un curso. Introdujeron un poco esta mirada de la estructura desde la arquitectura. Y cómo introducirla en la enseñanza. Y vino Siegel acá, dio varias lecciones, ¿no? De cómo involucrar eso en los talleres de estructura, de forma, estructura y todo. Y bueno, y con su enseñanza interesada, ¿no? Como digo, que a pesar de ser alguien que amaba el arte, alguien que con una gran sensibilidad, sin embargo enseñaba análisis de la función arquitectónica, donde veía los problemas del razonamiento, de la ventilación, la orientación, los rompesoles, todo eso. O sea, estaba clarísimo, él lo tenía bien claro. Entonces eso es algo que no hay que perder de vista. Entonces, frente a la anterior pregunta que ustedes me hacían, ¿no? La idea del problema de la masificación, no hay que preocuparnos de eso. O sea, ustedes como jóvenes que van a salir de acá, creo que eso es algo que la universidad debería dar, por ejemplo, es analizar espacios del ejercicio profesional que no están atendidos en nuestro país. Ustedes van, por ejemplo, a los conos, ¿no? Y encuentran que venden estos cuartitos de madera. ¿Han visto? Prefabricados. Prefabricados. ¿Eso quién lo ha hecho? ¿Los arquitectos? Ningún arquitecto se ha metido. ¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho los carpinteros. Claro. Ellos mismos. Construyen su propio software. ¿Y dónde están los arquitectos? Por ejemplo, vamos a ver, productos de la construcción. Hay productos de la construcción que tienen 80 años. Entonces voy a comprar un
un lavadero de patio. Ves unos modelos, pero no solamente que ya están fuera de tiempo, no son eficientes, son caros para lo que podían ser. Y de pronto viene un producto chino y entra barato. Entonces, por diseño de productos para la construcción no hay. No solamente hablo de diseño, hablo de producción. O sea, nuestros alumnos formados en un tecnológico como este deberían ser potenciales empresarios de la industria de la construcción. O sea, hay un mercado pero inmenso. Se imaginan ustedes lo desatendido que está. Entonces, yo no me preocuparía tanto por la masificación. Me preocuparía más porque haya una formación adecuada, dar las herramientas para que el propio estudiante, ubicado en sus propios contextos, tú vienes de tal sitio, tú vienes del otro acá, te empiezas a pensar en la realidad, te das cuenta que hay un montón de cosas que puedes hacer en ese sitio. En lo que la universidad te tiene que dar es las herramientas racionales, las herramientas de gestión, las herramientas de conocimientos que te permitan llevarlo adelante. Por ahí, o sea, por ahí están las nuevas alternativas. Bueno, perfecto. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Nos ha dado un plano un poco más general. De repente nosotros sabíamos, o sea, hemos revisado también los escritos que usted nos había recomendado. No los hemos leído todos porque son extensos. El de José Ventín, el de Ana Martecelli, entonces como que nos ha un poco complementado también, ¿no? Con los textos. Entonces, vamos a tratar de acoplar su crítica personal a nuestro trabajo monográfico y creo que sí es muy productivo también el hecho de que nosotros aprendamos, ¿no? Entonces le agradecemos una vez más al Instituto de Balea y después será otra oportunidad. Otra oportunidad. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rico. Chao.